¿Qué ocurre cuando un magnate que lo ha perdido todo menos su orgullo se encuentra a merced de la joven y humilde niñera de su hija? Una caída inesperada, una revelación y un toque de vulnerabilidad desatarán una historia de redención que desafiará todas las barreras. ¿Puede un corazón roto aprender a confiar de nuevo? Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal, Relicario de Emociones. Dale me gusta a este video si te conmovió esta historia y déjanos un comentario, contándonos desde qué país y a qué hora nos escuchas. El sonido sordo de un cuerpo pesado, cayendo contra el frío mármol, resonó en la mansión, como un trueno en un día despejado. Arturo Fernández, el hombre que una vez comandó un imperio multimillonario con solo una mirada, yacía ahora en el suelo de su sala de estar. Sus piernas inertes, como ramas secas, y sus brazos temblaban de esfuerzo al intentar sostenerse. Un silencio que gritaba más fuerte que cualquier palabra llenó el espacio. Su orgullo de 42 años se desmoronaba junto a un cuerpo que alguna vez fue un símbolo de poder y control absoluto. En ese preciso momento, la puerta principal se abrió y Clara Romero entró, tomando la mano de la pequeña Lucía de apenas 5 años. La niña corrió hacia su padre, con la alegría inocente de quien no comprendía completamente lo que había ocurrido en los últimos 6 meses. «Papi», resonó la voz cristalina de Lucía, pero se detuvo abruptamente al ver la escena. Arturo estaba en el suelo, con el rostro rojo de vergüenza e ira, intentando desesperadamente arrastrarse hasta su silla de ruedas. Clara no dudó. Con 3 pasos rápidos, se arrodilló a su lado en el suelo. Sus manos pequeñas pero firmes tocaron sus hombros con una delicadeza que contrastaba con la fuerza que demostró al ayudarlo. «Señor Arturo, voy a ayudarlo a levantarse. Respire hondo y déjeme hacerlo». Su voz era baja y controlada, sin una pizca de lástima o vergüenza. Era la voz de alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Él la miró a los ojos por primera vez desde que ella había empezado a trabajar allí. Ojos castaños que no mostraban juicio, solo una serenidad que lo dejó momentáneamente sin palabras. «No necesito», comenzó él, pero la frase murió en el aire cuando se dio cuenta de que ella estaba posicionando sus brazos de una forma específica, técnica, como si supiera exactamente cómo mover un cuerpo que no respondía como debía. «Señor Arturo, voy a contar hasta 3. Usted va a usar la fuerza de sus brazos para impulsarse mientras yo lo sostengo por la espalda. 1, 2. Clara no esperó al 3. Con un movimiento fluido y preciso, lo ayudó a levantarse y acomodarse en la silla de ruedas, con una facilidad que lo sorprendió. Su orgullo hizo una pausa. Cayó en la cuenta. Ella no era solo una niñera común. Había algo más allí, un conocimiento que ella no había revelado. Una competencia que iba mucho más allá del cuidado de los niños. Lucía corrió al regazo de su padre tan pronto como se acomodó en la silla, abrazándolo con fuerza, intentando esconder el temblor en sus manos. Clara se apartó discretamente, ordenando la habitación como si nada hubiera ocurrido, pero él siguió observando cada uno de sus movimientos. «¿Cómo tú?», comenzó a preguntar, pero ella se giró con una sonrisa. «Lucía, ¿qué te parece si le mostramos a papá el dibujo que hiciste hoy en la escuela?» Clara desvió la atención hábilmente y él se dio cuenta. Ella había evitado la pregunta a propósito. Mientras Lucía parloteaba sobre su día, Arturo estudió a Clara con una curiosidad que no sentía hace meses. Tenía 24 años, cabello castaño recogido en una práctica cola de caballo. Llevaba ropa sencilla pero siempre impecable. Había algo en su postura, en la forma en que se movía, que sugería mucho más de lo que aparentaba. Cuando Lucía fue a jugar a su cuarto, Clara regresó a la sala con una taza de té. «Debería haber llamado a alguien», dijo ella ofreciéndole la taza. «Las caídas pueden ser peligrosas». «No había a quien llamar», respondió él, con un tono más amargo de lo que pretendía. «Mi esposa, ex-esposa, está demasiado ocupada con su nueva vida para preocuparse por caídas». Clara no respondió de inmediato. Se arrodilló nuevamente, esta vez para verificar si él se había lastimado.
sus manos examinando sus brazos con movimientos precisos y profesionales. No parece tener heridas, pero debería hacer ejercicios para fortalecer los brazos. Caídas como esta se pueden evitar con un acondicionamiento adecuado. Arturo la miró con renovada atención. Hablas como si supieras de lo que estás hablando. Sé un poco sobre rehabilitación, respondió ella simplemente, pero había algo en sus ojos que decía mucho más. Esa noche, después de que Lucía se durmiera, Arturo se quedó despierto pensando en la forma en que Clara lo había ayudado. No había lástima en sus gestos, ni vergüenza en su voz, solo competencia y una gentileza genuina, que él no experimentaba hacía mucho tiempo. Sintió el perfume suave a lavanda que ella dejaba en el aire, mezclado con el olor de los crayones de los dibujos de Lucía. Era un marcado contraste con el ambiente frío y aséptico en que la casa se había convertido desde el accidente. 3 días después, Arturo estaba nuevamente en el suelo. Esta vez había intentado alcanzar un libro en el estante y perdió el equilibrio. Cuando Clara llegó con Lucía, encontró la misma escena. Pero esta vez él no estaba tratando de levantarse solo, estaba simplemente allí, mirando al techo con una expresión de derrota que le partió el corazón. «Señor Arturo», dijo ella suavemente, entregando la mochila a la niña y pidiéndole que fuera a lavarse las manos. «Vamos a intentar algo diferente hoy». Ella se arrodilló a su lado, pero en lugar de simplemente ayudarlo a levantarse, comenzó a mover sus piernas de una forma específica, probando reflejos, verificando la sensibilidad. «¿Qué estás haciendo?», le preguntó él con más curiosidad que irritación en su voz. «Estoy verificando si hay alguna respuesta que los médicos hayan podido pasar por alto. A veces, en casos de lesión medular, existen conexiones neuronales que pueden ser reactivadas con el estímulo correcto». Arturo la miró con los ojos muy abiertos. «¿Cómo sabes eso?». Clara se detuvo y lo miró directamente a los ojos. «Porque estoy en el 4º año de fisioterapia en la universidad. Trabajo como niñera para pagar mis estudios, pero mi pasión es ayudar a personas como usted a recuperar su independencia». El silencio que siguió fue diferente del primero. No era el silencio de la humillación, sino el silencio de la posibilidad. Arturo sintió algo que no experimentaba desde el accidente: esperanza. ¿Tú crees que puedes ayudarme?». Si la pregunta salió como un susurro, cargada de una vulnerabilidad que él rara vez permitía que alguien viera. Clara sonrió, y fue como si el sol hubiera entrado en la sala. «Señor Arturo, no solo creo, sé que puedo». Y fue así, en el frío suelo de mármol de una mansión vacía, que comenzó el viaje que cambiaría para siempre la vida de dos corazones heridos que no sabían que se estaban buscando. La rutina de la mansión cambió por completo la semana siguiente. Clara llegaba todos los días a las 7 a.m., no solo para cuidar de Lucía, sino para trabajar con Arturo en una serie de ejercicios que ella había desarrollado específicamente para su caso. El contraste entre los dos mundos nunca fue tan evidente. Arturo, acostumbrado a dirigir reuniones millonarias desde su cómoda oficina, se encontraba ahora en el suelo de la sala de fisioterapia improvisada, sudando y luchando para completar movimientos que Clara ejecutaba con la naturalidad de quien respira. 15 repeticiones más, señor Arturo. Sé que es difícil, pero sus músculos están respondiendo mejor de lo que esperábamos. Clara estaba arrodillada a su lado, sus manos guiando los movimientos de sus brazos con una precisión que revelaba años de estudio y práctica. Arturo se detuvo por un momento, observando su rostro concentrado. Había una determinación en sus ojos que le recordaba a sí mismo en los primeros años de su carrera. Cuando aún tenía que demostrar su valía al mundo, Clara dijo, y ella notó que era la primera vez que la llamaba por su nombre, sin el formal señorita. ¿Cómo una estudiante de fisioterapia sabe tanto sobre lesiones medulares? Hablas como si tuvieras años de experiencia. Ella dudó por un momento, deteniendo sus manos. Mi hermano menor sufrió un accidente de moto hace 3 años. Una lesión en la vértebra. El de 2, los médicos dijeron que nunca más volvería a caminar.
Su voz se volvió más baja, cargada de una emoción contenida. No acepté ese diagnóstico. Arturo sintió algo en su pecho. ¿Y qué pasó? Estudié día y noche. Leí todos los artículos científicos que pude encontrar. Vi cirugías en línea. Hablé con fisioterapeutas de todo el mundo a través de foros especializados. Clara retomó los ejercicios, pero su voz llevaba una pasión que él nunca había escuchado antes. Desarrollé un protocolo de rehabilitación basado en la neuroplasticidad y la estimulación muscular progresiva. ¿Neuroplasticidad? Arturo repitió la palabra, impresionado por el conocimiento técnico de ella. La capacidad del cerebro de formar nuevas conexiones neuronales, incluso cuando hay una lesión en la médula. A veces existen fibras nerviosas intactas que pueden ser enseñadas a asumir nuevas funciones. Ella lo ayudó a sentarse y él notó cómo sus movimientos eran precisos, casi quirúrgicos. Mi hermano volvió a caminar en 8 meses. El silencio que siguió estaba cargado de una electricidad diferente. Arturo miró a Clara con una admiración que iba mucho más allá de la gratitud. A aquella joven de 24 años que había contratado como niñera, era en realidad una mente brillante, disfrazada de sencillez. «¿Por qué no me contaste esto antes?», preguntó él. Clara sonrió con una timidez que contrastaba con su confianza profesional. «Porque usted me contrató para cuidar de Lucía, no para ser su fisioterapeuta. No quería sobrepasar los límites». «Límites», Arturo repitió y por primera vez en meses sonrió de verdad. «Clara, construí un imperio sobrepasando límites. Si tú puedes ayudarme a volver a caminar, no existen límites entre nosotros». Perciban el calor que se extendió por el rostro de ella cuando él dijo esas palabras. No era solo el reconocimiento profesional lo que la conmovía, sino la forma en que él la miraba ahora, como si ella fuera la persona más importante del mundo. En los días siguientes, la dinámica de la casa cambió por completo. Arturo canceló reuniones para dedicarse a los ejercicios y Clara empezó a llegar más temprano para preparar sesiones más intensas. A Lucía le encantaba asistir a las clases de papá, como ella las llamaba, y con frecuencia se unía a los ejercicios, haciendo reír a Arturo de una forma que no lo hacía mucho tiempo. «Papi, ¿te estás poniendo más fuerte?», exclamó Lucía una tarde después de ver a su padre lograr transferirse de la silla al colchón sin ayuda. «Es verdad, princesa, y todo gracias a Clara». Arturo miró a la joven fisioterapeuta con una gratitud que iba más allá de las palabras. Clara estaba organizando los equipos cuando sintió la mirada de él. Cuando se giró, encontró una intensidad en sus ojos que la hizo sonrojar. «Señor Arturo». «Arturo», él la corrigió suavemente. «Después de todo lo que estás haciendo por mí, creo que podemos prescindir de las formalidades». «Arturo», repitió ella. Y el nombre sonó diferente en sus labios, más íntimo, más personal. Fue en ese momento que el teléfono sonó, rompiendo el momento. Arturo atendió y Clara vio su expresión cambiar. «Hola, Valeria». «No, no puedes hablar con Lucía ahora. Está ocupada». Una pausa. «¿Cómo que quieres volver a casa? Te fuiste, ¿recuerdas? Dijiste que no podías lidiar con un inválido». Clara sintió el estómago apretarse al oír la conversación. Ella sabía sobre la exesposa de Arturo, pero nunca había presenciado una conversación entre ellos. «No, Valeria, ¿tomaste tu decisión? Cuando decidiste que tu amante era más importante que tu familia». Arturo colgó el teléfono con fuerza y Clara vio sus manos temblando de rabia. «Quiere volver», dijo, más para sí mismo que para Clara. «Ahora que está circulando en los medios que estoy mejorando, que puedo volver a trabajar, ella quiere volver». Clara se acercó a él, sus manos tocando sus hombros tensos. «Arturo, no tienes que hablar de esto si no quieres». «Me dejó, Clara, el día que me dieron el alta del hospital. Dijo que no había firmado para ser la enfermera de nadie, que merecía ser feliz». Su voz estaba cargada de un dolor que rara vez permitía que alguien viera. Se llevó solo las joyas y dejó a Lucía conmigo, como si nuestra hija fuera un mueble más de la casa. Clara sintió lágrimas en sus ojos. «Lo siento mucho, Arturo. Nadie merece pasar por eso.
Lo peor es que le creí cuando dijo que me amaba. 15 años de matrimonio y en el primer momento de dificultad mostró quién era realmente. Arturo miró a Clara con una vulnerabilidad que la conmovió profundamente. ¿Cómo puedo volver a confiar en alguien? Clara no respondió de inmediato. En lugar de eso, se arrodilló frente a él, cubriendo sus manos con las suyas. Arturo, no todas las personas son iguales. Existen personas que se quedan cuando las cosas se ponen difíciles. Personas que ven más allá de las circunstancias y ven el corazón. Personas que creen que el amor verdadero no tiene condiciones. El momento fue interrumpido por Lucía corriendo hacia la sala. «Papi, ¿puedo mostrarle a Clara mi cuarto nuevo?» Arturo sonrió a su hija, pero sus ojos permanecieron fijos en Clara. «Claro, princesa, muéstrale». Mientras Lucía tiraba de Clara por la mano, Arturo se quedó observando a las dos alejarse. Por primera vez desde el accidente, se permitió imaginar cómo sería tener una familia de verdad nuevamente. Una familia basada en el amor genuino, no en la conveniencia o el estatus social. Esa noche, después de que Lucía se durmiera, Clara estaba ordenando los equipos de fisioterapia cuando Arturo se acercó. «Clara, ¿puedo hacerte una pregunta personal?» «Claro», respondió ella sin dejar de organizar las bandas elásticas. «¿Por qué haces esto? Trabajar como niñera, estudiar fisioterapia, cuidarme. Podrías tener una vida mucho más fácil». Clara se detuvo y se giró hacia él. «Porque creo que todos merecen una segunda oportunidad. Que no importa cuán difícil sea la situación, siempre existe una forma de mejorar». Ella dudó por un momento. «Y porque veo en ti mucho más que un hombre en una silla de ruedas. Veo a un padre dedicado, un hombre inteligente y decidido. Alguien que no se rindió incluso cuando todo parecía perdido». Arturo sintió que su corazón se aceleraba. «Clara, yo debería irme», dijo ella rápidamente, percibiendo la intensidad del momento. «Lucía tiene escuela temprano mañana». «Espera». Arturo sostuvo su mano suavemente. «Gracias por todo». Clara sonrió y Arturo sintió como si el mundo se hubiera vuelto un poco más brillante. «Hasta mañana, Arturo». Mientras ella se alejaba, Arturo se quedó mirando hasta que desapareció por la puerta. Por primera vez en meses, se encontró ansioso por el día siguiente, no por los ejercicios o la posibilidad de mejorar, sino por la oportunidad de ver a Clara de nuevo. Escuchen el sonido de la puerta cerrándose suavemente, dejando a Arturo solo, con pensamientos que no se atrevía a nombrar, sentimientos que crecían cada día, con cada mirada, con cada toque cuidadoso durante los ejercicios. Él aún no lo sabía, pero Clara también estaba del otro lado de la puerta, apoyada en la pared, tratando de controlar los latidos acelerados de su corazón. Se había enamorado del hombre, al que estaba ayudando a curar y eso lo cambiaría todo. 3 semanas después, Arturo logró algo que los médicos habían dicho que era imposible. Sintió un hormigueo en la pierna izquierda durante una sesión de estimulación eléctrica que Clara había desarrollado. «Arturo, ¿sentiste eso?», preguntó Clara, sus ojos brillando de emoción mientras ajustaba los electrodos. «Sentí algo. Fue como una corriente eléctrica muy débil, pero la sentí». Arturo miró su pierna como si fuera la primera vez que la veía. Clara no pudo contener la emoción. Sin pensar, se arrojó a sus brazos, abrazándolo con fuerza. Lo sabía. Sabía que había conexiones neuronales intactas. Arturo la abrazó de vuelta, sintiendo el perfume suave de su cabello, la textura de su piel, el calor del pequeño cuerpo contra el suyo. Por un momento se quedaron así, compartiendo una victoria que parecía imposible. Cuando Clara se separó, sus rostros estaban a pocos centímetros de distancia. Arturo podía ver las pequeñas pecas en su nariz, el brillo de las lágrimas de alegría en sus ojos castaños, la forma en que sus labios se curvaban en una sonrisa genuina. «Clara», susurró él, su mano subiendo para tocar su rostro. «Arturo», respondió ella. Su voz, casi inaudible, se acercaron lentamente, como si fueran atraídos por una fuerza magnética. Arturo podía sentir la respiración de ella contra sus labios. Podía ver cómo sus ojos se cerraban suavemente. «Papi, Clara, miren lo que dibujé». Lucía entró corriendo en la sala, rompiendo el momento como un rayo en un cielo despejado. Arturo y Clara se separaron rápidamente, ambos sonrojándose como adolescentes sorprendidos.
Es hermoso, princesa, dijo Arturo tratando de recuperar la compostura mientras Lucía mostraba un dibujo de la familia. Él, ella y Clara, todos de la mano. Ustedes están en el dibujo porque ahora son mi familia, explicó Lucía con la inocencia de una niña de 5 años. Clara cuida de mí y de papá, entonces ella es de la familia. Arturo y Clara intercambiaron una mirada cargada de significado. La niña había verbalizado algo que ambos sentían, pero no se atrevían a decir. En los días siguientes, la tensión entre ellos era palpable. Cada toque durante los ejercicios parecía llevar una electricidad especial. Cada mirada duraba un segundo más de lo debido. Cada conversación tenía capas de significado que iban mucho más allá de las palabras. Arturo empezó a notar pequeños detalles de Clara que antes pasaban desapercibidos. La forma en que se mordía el labio inferior cuando estaba concentrada. Cómo sus ojos brillaban cuando Lucía contaba una historia divertida. La delicada manera en que preparaba su té cada tarde, siempre a la temperatura exacta que a él le gustaba. Clara, por su parte, descubrió que Arturo era muy diferente del empresario, frío que los medios retrataban. Era gentil con Lucía, paciente durante los ejercicios más difíciles y tenía un sentido del humor, seco que la hacía reír cuando menos lo esperaba. ¿Sabías que antes del accidente nunca había cambiado un pañal? Y comentó Arturo una tarde mientras veían a Lucía jugar en el jardín. ¿En serio? A Clara rió. ¿Y cómo te las arreglabas? Valeria siempre decía que era trabajo de ella, que yo ya trabajaba demasiado para preocuparme por esas cosas. Arturo hizo comillas en el aire. Ahora me doy cuenta de que perdí mucho tiempo tratando de ser el proveedor perfecto y olvidé ser padre. Clara observó su expresión melancólica. Pero estás siendo padre ahora. Lucía adora estos momentos contigo. Gracias a ti. Arturo la miró con una intensidad que la hizo sonrojar. Me enseñaste que ser fuerte no significa hacerlo todo solo. Perciban el momento en que sus dedos se tocaron accidentalmente. En el brazo de la silla, ninguno de los dos se apartó. El toque fue suave, casi imperceptible, pero cargado de una promesa silenciosa. Fue en esta atmósfera de creciente intimidad que Valeria decidió hacer su aparición. Arturo estaba en medio de una sesión de fisioterapia, particularmente intensa cuando oyeron el sonido de tacones, altos en el mármol del recibidor. Clara y Arturo intercambiaron una mirada de aprensión. «Arturo, ¿dónde estás?» La voz de Valeria resonó en la casa, cargada de una falsa dulzura que Arturo conocía bien. «Mierda», murmuró él. Clara notó cómo sus manos se cerraron en puños. Valeria apareció en la puerta de la sala como una aparición del pasado. A sus 38 años, todavía era una mujer deslumbrante, con cabello rubio perfectamente arreglado, ropa de diseñador y una postura que gritaba privilegio y sofisticación. «Dios mío, Arturo, mírate». Se acercó con una sonrisa radiante, como si los últimos 6 meses no hubieran pasado. «Estás mucho mejor de lo que imaginaba». Clara se levantó lentamente, sintiéndose de repente consciente de su ropa sencilla y del cabello recogido en una práctica cola de caballo. El contraste entre ella y Valeria era flagrante. «Valeria», dijo Arturo fríamente, «¿qué estás haciendo aquí?» «Vine a ver a mi familia, por supuesto». Valeria ignoró por completo a Clara, como si fuera parte del mobiliario. «Lucía, mi princesita». Lucía, que estaba jugando en un rincón, miró a su madre con una expresión confusa. «Mamá, ¿por qué volviste?» La pregunta inocente de la niña creó un silencio incómodo. Valeria se arrodilló frente a su hija, pero Clara notó que tuvo cuidado de no arrugar su costoso vestido. «Mamá estaba de viaje, querida, pero ahora he vuelto para quedarme». Arturo sintió que la rabia subía por su garganta. «Valeria, ¿podemos hablar en privado?» «Claro, amor». Valeria se levantó, lanzando una mirada desdeñosa a Clara. «¿Puedes mandar a la niñera por hoy?» Clara sintió como si le hubieran dado una bofetada. La forma en que Valeria dijo «niñera» dejó claro que sabía exactamente quién era. Clara y cuál era su lugar en la jerarquía social. «Clara no es solo la niñera», dijo Arturo con una firmeza que sorprendió a todos. «Ella es la fisioterapeuta responsable de mi recuperación». Valeria rió,
un sonido cristalino y cruel. ¿Fisioterapeuta? Arturo, querido, es una estudiante que trabaja como niñera. No confundamos las cosas. Clara sintió que la sangre le subía al rostro. Con permiso, dijo dignamente. Voy a buscar a Lucía para la merienda. Mientras Clara se alejaba, Arturo la observó con una mezcla de admiración y rabia. Admiración por la forma en que mantuvo la compostura ante la humillación, y rabia por no haberla defendido con más vehemencia. Valeria, necesitamos hablar ahora. Arturo llevó a su exesposa a su oficina, dejando a Clara sola con Lucía en la cocina. La niña estaba visiblemente confundida con la súbita aparición de su madre. Clara, ¿por qué mamá se fue?, preguntó Lucía mientras comía un sándwich. Clara escogió sus palabras cuidadosamente. A veces los adultos necesitan tiempo para pensar, querida. ¿Pero se va a ir de nuevo? Clara sintió que su corazón se apretaba. No lo sé, Lucía, pero lo que sí sé es que tu papá te ama mucho y yo también. Lucía sonrió y abrazó a Clara. Yo también te amo. Eres mucho mejor que mamá. En la oficina, la conversación entre Arturo y Valeria estaba lejos de ser amigable. Tienes el descaro de aparecer aquí después de 6 meses, después de abandonarme en el momento en que más te necesité. Arturo estaba visiblemente controlando su rabia. Arturo estaba confundida. El accidente, tu condición, fue muy difícil para mí también. Valeria se acercó a él, su voz asumiendo un tono seductor que ella sabía que había funcionado en el pasado. Pero ahora veo que estás mejorando, que todavía puedes ser el hombre con el que me casé, el hombre con el que te casaste. Y Arturo rió amargamente. Te casaste con mi dinero, Valeria. Y cuando pensaste que podría estar en riesgo, corriste a los brazos del primer idiota que apareció. Eso no es verdad y lo sabes. Valeria puso la mano en su brazo. Cometí un error, Arturo, un error terrible, pero estoy aquí para arreglar las cosas. ¿Arreglar? Arturo se apartó de su toque. Valeria, destruiste nuestra familia. Abandonaste a nuestra hija. No hay arreglo para eso. Sí que lo hay. Valeria se acercó nuevamente, esta vez con lágrimas en los ojos. Sé que todavía me amas. 15 años de matrimonio no desaparecen así. Arturo miró a la mujer que un día había sido el centro de su mundo. Todavía era hermosa, todavía sabía exactamente qué decir para afectarlo. Pero cuando la comparó con Clara, con su gentileza genuina, su fuerza silenciosa, su dedicación incondicional, Valeria pareció vacía, artificial. Tienes razón en una cosa, dijo Arturo finalmente. 15 años no desaparecen así, pero lo que no desaparece no es el amor. Valeria es la decepción. Valeria retrocedió como si hubiera sido abofeteada. Valeria, puedes quedarte a cenar con Lucía si quieres. Pero después de eso quiero que te vayas. Y no vuelvas a menos que sea para ver a nuestra hija en horarios previamente acordados. ¿Y la niñerita? Valeria no pudo esconder el veneno en su voz. ¿Vas a elegir a una empleada en lugar de la madre de tu hija? Arturo se giró hacia ella con una furia fría que la hizo retroceder. Clara vale más que tú. Ella se quedó cuando tú huiste. Ella me ayudó cuando tú me abandonaste. Ella ama a Lucía como si fuera su propia hija, mientras tú la tratas como un accesorio. ¿Estás enamorado de ella?, le dijo Valeria, y no era una pregunta. Arturo no respondió, pero el silencio fue respuesta suficiente. Valeria rió, pero era una risa sin humor. ¿Te vas a arrepentir, Arturo? En algún momento te darás cuenta de que estás cambiando oro por bisutería. Lo único de lo que me arrepiento, dijo Arturo con una calma mortal, es de haber tardado tanto en ver quién eres realmente. Cuando volvieron a la sala, encontraron a Clara ayudando a Lucía con un rompecabezas. La escena era tan natural, tan llena de cariño genuino, que Arturo sintió que el pecho se le apretaba de emoción. Valeria observó la interacción con ojos calculadores. Podía ver la forma en que Arturo miraba a Clara. Podía sentir la conexión entre ellos, y eso la enfurecía, más que cualquier palabra que él pudiera haber dicho. La cena fue tensa, con Valeria intentando reconquistar la atención de Lucía. Mientras lanzaba miradas venenosas a Clara, Arturo observaba todo en silencio, cada vez más convencido de que había tomado la decisión correcta.
Cuando Valeria finalmente se fue, prometiendo volver el fin de semana para ver a Lucía, la casa pareció respirar aliviada. ¿Va a volver? Ve, preguntó Clara mientras ordenaba los juguetes de Lucía. Probablemente, respondió Arturo, pero no de la forma que ella espera. Clara asintió, pero Arturo pudo ver la preocupación en sus ojos. Se acercó a ella, sus manos tocando sus hombros suavemente. Clara, mírame. Ella levantó los ojos y Arturo vio toda la inseguridad que estaba tratando de esconder. No importa lo que Valeria haga o diga, tú eres importante para mí, más importante de lo que ella jamás fue. Él dudó por un momento. Tú eres importante para nosotros. Clara sintió lágrimas en sus ojos. No digas nada ahora, susurró él, sus manos subiendo para tocar su rostro. Solo no te rindas de nosotros. Esta vez no hubo interrupción. Arturo se inclinó y besó a Clara suavemente, un beso lleno de promesas y posibilidades. Cuando se separaron, ambos estaban respirando con dificultad. No me voy a rendir, susurró Clara contra sus labios. Nunca. Pero mientras se besaban, ninguno de los dos sabía que Valeria estaba del otro lado de la ventana, observando todo con una expresión de furia que prometía una tormenta. La guerra había comenzado y Valeria no iba a perder sin luchar. 2 semanas después del beso, Arturo logró algo que lo cambiaría todo. Dio sus primeros pasos. Era una mañana de jueves y Clara estaba preparando la sesión de fisioterapia cuando Arturo la sorprendió. Estaba en la silla de ruedas como siempre, pero había algo diferente en sus ojos, una determinación que ella no había visto antes. Clara, quiero intentar algo hoy. Claro, ¿qué tienes en mente? Y preguntó ella, organizando las bandas elásticas. Quiero intentar ponerme de pie. Clara se detuvo. Habían trabajado en la fuerza de los músculos de las piernas, en la coordinación, en los reflejos, pero aún no habían intentado que él se pusiera de pie sin apoyo. Arturo, quizás es demasiado pronto. No queremos forzar y causar una lesión. Clara. Él sostuvo sus manos. Siento mis piernas, no completamente, pero las siento. Y anoche, cuando estaba en la cama, logré mover los dedos de los pies. Los ojos de Clara se abrieron de par en par. ¿Lograste qué? Arturo sonrió. Esa sonrisa que la hacía olvidar cómo respirar. Logré mover los dedos de los pies. Mira. Se quitó los zapatos y los calcetines, y Clara observó fascinada mientras él concentraba toda su energía en los pies. Lentamente, casi imperceptiblemente, los dedos del pie derecho se movieron. «Dios mío», susurró Clara, con lágrimas en los ojos. «Arturo, eso es increíble. Entonces vamos a intentarlo». Clara asintió, su mente ya calculando la mejor forma de hacerlo con seguridad. Posicionó la silla de ruedas cerca de las barras paralelas que habían instalado en la sala. «Vamos a hacerlo despacio», instruyó posicionándose a su lado. «Voy a apoyarte y tú vas a usar la fuerza de los brazos para impulsarte». Arturo asintió, sus manos sujetando las barras con fuerza. Clara puso sus brazos alrededor de su cintura, sintiendo la tensión de los músculos mientras él se preparaba. «A la de 3», dijo ella. 1, 2, 3. Arturo se impulsó con los brazos y Clara lo apoyó mientras él se erguía lentamente. Por un momento estuvo de pie, apoyado en las barras y en los brazos de Clara. «Estoy de pie», susurró como si no lo creyera. «Estás de pie», confirmó Clara, su voz embargada de emoción. Pero entonces algo extraordinario sucedió. Arturo soltó una de las manos de la barra y se mantuvo equilibrado. Después soltó la otra mano apoyándose solo en Clara. «Arturo, te estás equilibrando solo», dijo Clara, apenas conteniendo la emoción. «Ahora viene la parte difícil», murmuró Arturo. «Voy a intentar dar un paso». Clara sintió que su corazón se aceleraba. «¿Estás seguro?» «Te tengo a ti para apoyarme», respondió él mirándola a los ojos. «Confío en ti». Lentamente, concentrando toda su fuerza y determinación, Arturo levantó el pie derecho y lo colocó adelante. Era un paso pequeño, vacilante, pero era un paso. «¡Arturo!», gritó Clara de alegría y él dio otro paso, después otro. Estaban caminando juntos por la sala, Arturo apoyado en Clara, cuando oyeron aplausos provenientes de la puerta. «¡Bravo! ¡Qué espectáculo tan conmovedor!».
Ambos se giraron para ver a Valeria en la puerta, pero no estaba sola. Había un hombre a su lado, alto, moreno, bien vestido, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Valeria», dijo Arturo, su voz volviéndose fría, «¿qué estás haciendo aquí?» «¿Y quién es él?» «Arturo, querido, quiero que conozcas a Javier Torres. Es un amigo muy especial». Valeria sonrió con una malicia que hizo que el estómago de Clara se revolviera. Javier se adelantó, extendiendo la mano. «Arturo Fernández, es un placer conocerlo. Valeria me ha contado mucho sobre usted». Arturo no extendió la mano. «Me lo imagino, especialmente sobre mi condición. De hecho», continuó Javier ignorando la frialdad de Arturo, «vine aquí para hacer una propuesta de negocios. Mi empresa, Torres Holdings, está interesada en adquirir algunas de sus propiedades». Clara sintió a Arturo tensarse a su lado. Podía sentir la rabia que irradiaba de él. «Qué conveniente», dijo Arturo lentamente. «Mi exesposa aparece con su amante y él quiere comprar mis propiedades». «¡Arturo!». Valeria fingió indignación. «Javier es un empresario respetado, solo está tratando de ayudar». «¿Ayudar?». Arturo rió amargamente. «Comprando mis bienes por una fracción de su valor, mientras ustedes creen que estoy incapacitado». Javier mantuvo la sonrisa, pero Clara podía ver la irritación en sus ojos. «Señor Fernández, entiendo su desconfianza». «Usted no entiende nada», lo interrumpió Arturo. «Y ahora quiero que ambos salgan de mi casa». «Arturo, sé razonable». Se acercó Valeria. «Acabas de dar algunos pasos. Eso no significa que estés curado. Aún necesitas cuidados. Aún necesitas...». «Necesito que salgan», repitió Arturo, su voz peligrosamente baja. Fue entonces que Javier miró a Clara por primera vez, sus ojos recorriendo su cuerpo de una forma que la hizo sentir sucia. «Y esta debe ser la famosa niñera». «Fisioterapeuta», dijo con una sonrisa lasciva. «Valeria me contó sobre ti». «¿Qué exactamente te contó?», preguntó Clara, su voz firme a pesar de la incomodidad. «Que eres una estudiante ambiciosa que se está aprovechando de la vulnerabilidad de Arturo. Que estás usando tu posición para infiltrarte en una familia rica». Javier se acercó a ella. Clara sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. «Eso no es verdad». «No», se unió Valeria al ataque. «Clara, querida, ¿realmente crees que un hombre como Arturo se interesaría por ti en circunstancias normales? Eres una empleada, él es un multimillonario». «¡Basta!», gritó Arturo, pero Valeria continuó. «Arturo, estás confundiendo gratitud con amor. Esta chica te ayudó cuando estabas vulnerable y ahora crees que estás enamorado. Pero cuando te recuperes completamente, cuando vuelvas a tu mundo, te darás cuenta de lo ridícula que es esta situación». Clara sintió lágrimas quemar en sus ojos. Las palabras de Valeria resonaban sus propias inseguridades, miedos que había intentado suprimir. «Clara, no la escuches», dijo Arturo intentando acercarse, pero aún estaba inestable de pie. «Arturo», intervino Javier, «sé honesto contigo mismo. ¿Realmente ves un futuro con una niñera? ¿Qué pensarán tus socios, tus clientes, los medios?» «No me importa lo que piensen», respondió Arturo, pero Clara pudo oír una vacilación en su voz que la destruyó. «¿No te importa?», rió Valeria. «Arturo, construiste un imperio basado en imagen y reputación. ¿Realmente vas a tirar todo eso por un capricho?». Clara no pudo soportarlo más. «Con permiso», dijo, su voz casi inaudible. Necesito irme». «Clara, espera». Arturo intentó seguirla, pero todavía estaba inestable. «Déjala ir, Arturo», dijo Valeria suavemente. «Es mejor así». Clara corrió al cuarto de Lucía, recogió sus cosas rápidamente y se dirigió a la puerta. Arturo logró llegar al recibidor apoyándose en la pared. «Clara, por favor, no te vayas. No dejes que destruyan lo que tenemos». Clara se detuvo, pero no se giró. «Arturo, tal vez tengan razón. Tal vez me estoy engañando». «No te estás engañando. Lo que siento por ti es real». «¿Y qué sentirás cuando vuelvas por completo a tu mundo? Cuando estés en reuniones de negocios, en eventos sociales, rodeado de personas de tu nivel». Clara finalmente se giró, lágrimas corriendo por su rostro. «Te avergonzarás de mí». «Nunca», dijo Arturo con vehemencia. «Jamás me avergonzaría de ti». «Arturo», apareció Valeria detrás de él. «Sé sensato. Tienes una hija en la que pensar.
Lucía necesita estabilidad, una familia adecuada. Clara miró a Arturo esperando que la defendiera, que le dijera a Valeria que se callara, que la eligiera a ella. Pero Arturo vaciló, y esa vacilación fue como una puñalada en el corazón de Clara. «Lo entiendo», dijo Clara suavemente. «Lucía es tu prioridad, como debe ser». «Clara no es eso». «Sí lo es, Arturo. Y está bien. Lucía te necesita, y tú necesitas hacer lo que es mejor para ella». Clara respiró hondo. «Me voy. Voy a terminar mi carrera y seguir mi vida». «¿Y nosotros?», preguntó Arturo, su voz quebrándose. Clara sonrió a través de las lágrimas. «Nosotros fue hermoso mientras duró, pero tal vez fue solo eso. Un momento hermoso en medio del caos». Se acercó a él una última vez, besó su frente suavemente. «Gracias por dejarme ser parte de tu recuperación. Cuídate, Arturo, y cuida de Lucía». «Clara». Pero ella ya estaba saliendo por la puerta, dejando a Arturo allí, de pie por primera vez en meses, pero sintiéndose más roto que nunca. Valeria se acercó a él, poniendo la mano en su brazo. «Hiciste lo correcto, Arturo. Ahora podemos reconstruir nuestra familia». Arturo miró a su exesposa con una expresión que la hizo retroceder. «Sal de mi casa, Valeria». «¡Ahora!». «Arturo». «Sal», gritó, y su voz resonó por la mansión vacía. Valeria y Javier salieron rápidamente, dejando a Arturo solo en el recibidor. Se apoyó en la pared y lentamente se dejó deslizar hasta el suelo, donde se quedó sentado, mirando la puerta por donde Clara había salido. Por primera vez desde el accidente, Arturo lloró. No por las piernas que había perdido, no por la esposa que lo había abandonado, sino por la mujer que le había devuelto la vida y que él había dejado escapar por cobardía. Escuchen el sonido del silencio que siguió, un silencio diferente de todos los otros. Era el silencio de la pérdida, de la oportunidad desperdiciada, del amor que no tuvo el coraje de luchar. Y en algún lugar de la ciudad, Clara también lloraba, sentada en el autobús que la llevaba de vuelta a su vida simple, cargando en el corazón el recuerdo de un amor que podría haberlo cambiado todo, pero que no fue lo suficientemente fuerte para vencer el miedo y el prejuicio. 3 semanas pasaron desde que Clara había salido de la vida de Arturo, y él estaba peor que en los primeros días después del accidente. Físicamente se había recuperado de forma extraordinaria. Caminaba con solo un bastón ligero y había retomado gradualmente sus actividades empresariales, pero emocionalmente estaba destruido. Lucía sentía la ausencia de Clara profundamente. Todas las noches preguntaba cuándo volvería Clara, y Arturo no sabía qué responder. La nueva niñera que Valeria había contratado era competente, pero Lucía la rechazaba abiertamente. «Quiero a Clara», lloraba Lucía todas las noches. «¿Por qué se fue?». «¿Hice algo mal?». Arturo abrazaba a su hija, sintiendo que su corazón se despedazaba con cada lágrima de ella. «No, princesa, no hiciste nada mal. Los adultos a veces cometen errores muy grandes». Valeria se había mudado de vuelta a la mansión, pero la convivencia era tensa y artificial. Ella intentaba recrear la familia que habían sido, pero Arturo la trataba con una frialdad que dejaba claro que ella estaba allí solo por Lucía. «Arturo, tienes que superar esta obsesión por la niñera», dijo Valeria una noche después de que Lucía se durmiera. «Estamos tratando de reconstruir nuestra familia». «¿Nuestra familia?». Arturo la miró con desprecio. «Valeria, destruiste nuestra familia cuando me abandonaste. Lo que tenemos ahora es solo una actuación para Lucía. Eso puede cambiar». Ella se acercó intentando tocar su rostro. «Podemos volver a ser felices». Arturo se apartó. «Nunca volveré a confiar en ti, Valeria, y nunca dejaré de amar a Clara». Fue esa noche que Arturo tomó una decisión que lo cambiaría todo. Llamó a su asistente personal. «Marcos, necesito que encuentres a Clara Romero. Quiero saber dónde está, qué está haciendo, cómo está». «Sí, señor». «¿Alguna instrucción específica?». «Sé discreto». «Y Marcos, es urgente». Al día siguiente, Marcos trajo la información que partió el corazón de Arturo. Clara había suspendido la facultad por no poder pagar las mensualidades. Estaba trabajando en 2 empleos, como cuidadora de ancianos durante el día y como camarera por la noche, intentando juntar dinero para volver a estudiar. Está viviendo en una pensión en el centro de la ciudad,
informó Marcos. Según mis fuentes, está bien, pero visiblemente abatida. Arturo sintió una rabia de sí mismo que casi lo sofocó. Mientras él estaba en su mansión, lamentando su propia cobardía, Clara estaba luchando por sobrevivir, pagando el precio por haberse enamorado de él. Marcos, quiero que transfieras 100,000 pesos a su cuenta anónimamente. Señor, podría sospechar. Entonces invéntate una beca de estudios. Un premio, cualquier cosa, pero haz que tenga las condiciones para volver a la facultad. Esa noche, Arturo estaba en la oficina cuando Valeria entró sin llamar. Arturo, necesitamos hablar sobre Lucía. Está rechazando a la nueva niñera y... Valeria se detuvo en medio de la frase, sorprendida. Valeria, la interrumpió Arturo, quiero que te vayas de casa. ¿Qué? ¿Me oíste? Quiero que te vayas hoy. Arturo, no puedes estar hablando en serio. Somos una familia. Arturo se levantó apoyándose en el bastón. No, Valeria, no somos una familia. Destruiste nuestra familia cuando me abandonaste. Lo que quieres ahora no es amor, es seguridad financiera. Eso no es verdad. No. Arturo rió amargamente. Entonces, explícame por qué solo volviste cuando supiste que estaba mejorando. ¿Por qué trajiste a tu amante para intentar comprar mis propiedades? Valeria palideció. Arturo, ¿puedo explicar? No es necesario. Entendí todo. Arturo se acercó a ella. Apostaste a que nunca me recuperaría, que sería un inválido dependiente por el resto de la vida. Cuando te diste cuenta de que estabas equivocada, intentaste volver para garantizar tu parte en la herencia. ¿Y Lucía? ¿Vas a privar a nuestra hija de su madre? Lucía puede verte siempre que quiera, pero no va a crecer viendo a su padre ser humillado por su madre todos los días. Arturo abrió la puerta de la oficina. Tienes 2 horas para hacer las maletas. Arturo, te vas a arrepentir cuando te des cuenta de que tu capricho por la empleadita pasó. Vas a querer que vuelva, pero puede ser demasiado tarde. Arturo la miró con una calma que la asustó. Valeria, lo que siento por Clara no es un capricho, es amor. El tipo de amor que nunca fuiste capaz de sentir o inspirar. 2 horas después, Valeria salió de la mansión cargando sus maletas, gritando amenazas y promesas de venganza. Arturo observó desde la ventana, sintiéndose libre por primera vez en años. Pero la libertad no era suficiente. Necesitaba a Clara de vuelta. A la mañana siguiente, Arturo hizo algo que sorprendió a todos. Convocó una conferencia de prensa. La noticia se esparció rápidamente. El multimillonario Arturo Fernández, que había desaparecido de los medios tras el accidente, haría un pronunciamiento público. Clara se enteró de la conferencia a través de la televisión de la pensión donde vivía. Se estaba preparando para ir a trabajar cuando vio el rostro de Arturo en la pantalla. Su corazón se disparó y se sentó en la cama, incapaz de moverse. El empresario Arturo Fernández convocó una conferencia de prensa para esta tarde, anunció el reportero. Se especula que hará un anuncio sobre su recuperación y posible regreso a los negocios. Clara apagó la televisión rápidamente. No quería saber sobre la vida de Arturo. Dolía demasiado. Pero en todos los lugares a los que iba ese día, la gente hablaba de la conferencia. En el trabajo, las otras cuidadoras especulaban sobre lo que el multimillonario anunciaría. En el restaurante donde trabajaba por la noche, los clientes veían las noticias en la televisión. A las 5 de la tarde, Arturo estaba ante decenas de periodistas en el salón principal de su empresa. Estaba elegante, usando un traje oscuro, apoyado solo en un discreto bastón. Parecía el empresario poderoso de antes, pero había algo diferente en sus ojos, una vulnerabilidad que los medios nunca habían visto. Señoras y señores de la prensa, comenzó Arturo, su voz firme y clara. Convoqué esta conferencia para hablar sobre mi recuperación y para hacer un anuncio personal importante. Los periodistas se inclinaron hacia adelante, esperando revelaciones sobre negocios o fusiones empresariales. Como ustedes saben, hace 8 meses sufrí un accidente que me dejó parapléjico. Los médicos dijeron que nunca más volvería a caminar. Arturo hizo una pausa caminando unos pasos sin el bastón. Como pueden ver, estaban equivocados. Murmullos de admiración resonaron por la sala. Pero no estoy aquí para hablar de medicina o milagros. Estoy aquí para hablar de amor.
El silencio en la sala fue absoluto. Nadie esperaba esa palabra de la boca del empresario, conocido por su frialdad profesional. Mi recuperación no fue obra de los médicos, más caros o de los tratamientos más avanzados. Fue obra de una joven extraordinaria que creyó en mí cuando yo mismo había desistido. Clara, que estaba viendo en la televisión del restaurante, sintió que sus piernas flaqueaban. Clara Romero, continuó Arturo, y su nombre resonó por los altavoces. Es una estudiante de fisioterapia que trabajaba como niñera de mi hija. Podría haberse limitado a cuidar de Lucía, pero cuando me vio caído en el suelo de mi propia casa, no vio a un multimillonario inválido. Vio a un ser humano que necesitaba ayuda. Las cámaras captaban cada palabra, cada emoción en el rostro de Arturo. Clara desarrolló un protocolo de rehabilitación específico para mi caso. Estudió, investigó, dedicó cada minuto libre a mi recuperación. No por dinero, ganaba una cantidad irrisoria como niñera, no por estatus. Sabía que nuestra diferencia social era un abismo. Lo hizo por amor. Clara estaba llorando ahora, las manos cubriendo su rostro mientras los otros empleados del restaurante la miraban con curiosidad. Me enamoré de Clara, continuó Arturo, su voz volviéndose más emocionada. Me enamoré de su dedicación, de su inteligencia, de su capacidad de ver más allá de las apariencias. Me enamoré de la forma en que cuidaba de mi hija como si fuera su propia hija. Hizo una pausa mirando directamente a la cámara principal. Pero cometí el mayor error de mi vida. Cuando personas mezquinas intentaron menospreciar a Clara, cuando cuestionaron nuestro amor basado en diferencias sociales, yo vacilé. Por un momento dejé que el prejuicio y el miedo hablaran más alto que el amor. Arturo se acercó más a las cámaras. Clara, si estás viendo esto, quiero que sepas, eres la mujer más extraordinaria que he conocido. Me devolviste no solo la capacidad de caminar, sino la capacidad de amar de verdad. Transformaste a mi hija en una niña feliz nuevamente. Trajiste luz a una casa que estaba sumergida en la oscuridad. Las lágrimas corrían libremente por su rostro. Ahora sé que no merezco tu perdón. Sé que te herí profundamente cuando dejé que otros definieran el valor de nuestro amor. Pero estoy aquí, ante el país entero, para decir que eres la mujer que amo, que eres la mujer que quiero a mi lado por el resto de mi vida. Arturo se arrodilló ante las cámaras, un gesto que sorprendió a todos los presentes. Clara Romero, ¿quieres casarte conmigo? El silencio en la sala de prensa fue ensordecedor. En el restaurante donde Clara trabajaba, todos los clientes la estaban mirando a ella, que estaba parada en medio del salón, temblando de emoción. Sé dónde estás, continuó Arturo, todavía de rodillas. Sé que estás trabajando en 2 empleos, para pagar la facultad que tuviste que suspender. Sé que estás viviendo en una pensión, porque no tienes dinero para un lugar mejor. Y sé que todo esto es mi culpa. Se levantó lentamente, pero también sé que me amas. Lo vi en tus ojos, lo sentí en tus besos, lo viví en cada momento que pasamos juntos. Y si me das una segunda oportunidad, prometo que nunca más dejaré que nadie cuestione nuestro amor. Arturo miró directamente a la cámara una última vez. Clara, te amo. Lucía te ama. Te necesitamos. Vuelve a casa. La conferencia terminó en medio del caos de periodistas gritando preguntas. Pero Arturo ya se había ido, dejando atrás la declaración de amor más pública de la historia empresarial del país. En el restaurante, Clara estaba rodeada de personas que la reconocieron de la televisión. Su jefe, un hombre gentil de 60 años, se acercó a ella. Clara, creo que deberías ir. Yo, no sé, susurró ella todavía en shock. Niña, dijo él suavemente, un hombre no se arrodilla en la televisión nacional a menos que esté diciendo la verdad. Ve. Clara miró a su alrededor. Vio los rostros sonrientes de los clientes. Sintió el apoyo de personas que ni siquiera la conocían bien. Y por primera vez en semanas sonrió. Voy, dijo, quitándose el delantal. Voy a casa. Clara llegó a la mansión cuando el sol se ponía, pintando el cielo de tonos dorados y rosados. Estaba nerviosa, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía que se le iba a salir del pecho.
Había visto la conferencia 3 veces en el celular durante el trayecto, todavía sin creer que Arturo se le había declarado frente al país entero. La puerta principal se abrió antes de que ella siquiera tocara el timbre. Arturo estaba allí, todavía con el traje de la conferencia, pero con la corbata aflojada y el cabello ligeramente despeinado. Sus ojos estaban rojos como si hubiera llorado, pero cuando vio a Clara, su rostro se iluminó con una sonrisa que ella había extrañado tanto. «Viniste», dijo, su voz casi un susurro. «Te arrodillaste en la televisión nacional», respondió Clara tratando de mantener la voz firme pero fallando. «¿Cómo podría no venir?» Se quedaron allí por un momento, solo mirándose, como si estuvieran asegurándose de que el otro era real. Entonces Arturo dio un paso adelante. «Clara, Clara». El grito de Lucía interrumpió el momento. La niña apareció corriendo, lanzándose a los brazos de Clara con tanta fuerza que casi la derribó. «¡Lucía!». Clara abrazó a la niña con fuerza, sintiendo lágrimas en sus ojos. «Mi princesita, cómo te extrañé. Sabía que ibas a volver», dijo Lucía, aferrándose a Clara como si nunca más fuera a soltarla. «Le dije a papá que ibas a volver porque nos amas». Clara miró a Arturo por encima de la cabeza de Lucía y vio que él también estaba emocionado. «Lucía tiene razón», dijo Arturo suavemente. «Nos amas. La pregunta es, ¿puedes perdonarnos?». Clara puso a Lucía en el suelo y se acercó a Arturo. «Arturo, nunca dejé de amarlos ni por un segundo, pero te herí. Dejé que otros definieran el valor de nuestro amor». «Tuviste miedo», dijo Clara tocando su rostro suavemente. «Lo entiendo. La diferencia entre nuestros mundos es real, Arturo. Yo también tuve miedo. No quiero tener más miedo». Arturo sostuvo sus manos. «Quiero enfrentar cualquier cosa a tu lado, incluso si eso significa escándalo en los medios, comentarios maliciosos, gente cuestionando tus elecciones». Arturo sonrió, esa sonrisa que la hacía olvidar cómo respirar. «Clara, me arrodillé en la televisión nacional y te pedí matrimonio. Creo que ya pasamos el punto de preocuparnos por los escándalos». Clara rió a través de las lágrimas. «¿Sobre eso? ¿Realmente me pediste matrimonio? Frente a millones de personas sin siquiera estar seguro de si iba a aceptar». «Fue un poco impulsivo», admitió Arturo sonrojándose ligeramente. «Pero la respuesta todavía está en pie. Clara Romero, ¿quieres casarte conmigo?». Clara lo miró a él, a Lucía, que estaba a su lado con una sonrisa enorme, en la casa que se había convertido en su hogar. «Arturo Fernández, acepto casarme contigo, pero con una condición». «Cualquiera». «Quiero terminar mi carrera. Quiero ser fisioterapeuta de verdad. Tener mi propia profesión». «Clara», rió Arturo. «No me enamoré de una ama de casa, me enamoré de una mujer brillante y decidida. Claro que vas a terminar tu facultad. De hecho, ya gestioné una beca de estudios integral para ti». «¡Arturo!», lo reprendió Clara. «No puedes, simplemente…». «Puedo y lo haré», la interrumpió él atrayéndola a sus brazos. «Voy a cuidar de ti de la misma forma que tú cuidaste de mí». Y entonces la besó. Un beso lleno de promesas y segundas oportunidades. Mientras Lucía aplaudía a su lado, sientan el perfume de la lavanda que Clara usaba, mezclado con el aroma de las rosas del jardín. Escuchen el sonido de la risa de Lucía, resonando en la casa que finalmente volvió a ser un hogar. Perciban cómo el sol poniente creaba un halo dorado alrededor de los tres, como si el universo mismo estuviera bendiciendo ese momento. 6 meses después, la iglesia estaba abarrotada. Arturo había insistido en una boda grande, queriendo que el mundo entero supiera que Clara era su esposa. Ella había aceptado, pero solo porque quería que Lucía tuviera la fiesta de princesa que siempre había soñado. Clara estaba en el altar, deslumbrante en un vestido simple pero elegante que realzaba su belleza natural. Arturo estaba a su lado, sin bastón, completamente recuperado, pero sus ojos estaban fijos solo en ella. «Arturo Fernández», dijo el sacerdote, «¿aceptas a Clara Romero como tu esposa para amarla y respetarla en la alegría y en la tristeza, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, todos los días de tu vida?» «Acepto», respondió Arturo, su voz firme y clara, «y prometo nunca más dejar que nada ni nadie se interponga entre nosotros». «Clara Romero»,
¿Aceptas a Arturo Fernández como tu esposo para amarlo y respetarlo? En la alegría y en la tristeza, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, todos los días de tu vida. Clara miró a Arturo, después a Lucía, que estaba a su lado como damita de honor, radiante de felicidad. Acepto y prometo estar a tu lado en todas las caídas y en todas las victorias. Cuando se besaron sellando la unión, la iglesia estalló en aplausos. Lucía corrió a abrazar a los dos y por un momento los tres se quedaron allí. Una familia finalmente completa. En la fiesta, Arturo dio un discurso que emocionó a todos los presentes. Hace un año yo era un hombre que lo tenía todo y no tenía nada. Tenía dinero, éxito, una casa grande, pero no tenía amor verdadero. No tenía una familia de verdad. Miró a Clara, que estaba sentada a su lado, radiante. Clara me enseñó que la verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en a quien amamos y en quien nos ama de vuelta. Se levantó, extendiendo la mano a Clara. Mi esposa me devolvió no solo la capacidad de caminar, sino la capacidad de vivir. Y hoy quiero anunciar que Clara y yo hemos decidido abrir una clínica de rehabilitación gratuita para personas que no tienen recursos para pagar un tratamiento. Los aplausos fueron ensordecedores. Clara se levantó emocionada. Gracias, dijo su voz embargada. Gracias por aceptarme en esta familia, por apoyar nuestro amor, por creer que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. 2 años después, Clara estaba en el jardín de la mansión, que ahora era verdaderamente su casa, observando a Arturo jugar con Lucía y con el bebé que había nacido 6 meses antes, un niño al que habían llamado Daniel. La clínica de rehabilitación se había convertido en un éxito, ayudando a cientos de personas a recuperar su independencia. Clara se había graduado con honores y ahora era reconocida como una de las mejores fisioterapeutas del país. ¿En qué piensas? Arturo se acercó, cargando a Daniel en brazos, mientras Lucía corría detrás de las mariposas. Estoy pensando en cómo la vida puede cambiar por completo en un momento, respondió Clara apoyando la cabeza en su hombro. Hace 3 años era solo una estudiante luchando para pagar la facultad. Hoy soy esposa, madre, una profesional realizada. Hoy eres la mujer que salvó mi vida. La corrigió Arturo, besando la parte superior de su cabeza. En todos los sentidos posibles. Lucía corrió hacia ellos, sin aliento de tanto jugar. Papi, Clara, miren, mostró una mariposa que se había posado en su mano. Es hermosa. Como nuestra familia, dijo Arturo, abrazando a las 3 personas más importantes de su vida. Clara sonrió, observando a la mariposa volar lejos. Así como aquella mariposa, ella había pasado por una transformación completa, de oruga a mariposa, de niñera a esposa, de estudiante a profesional respetada. Pero la transformación más importante había sido en el corazón. Había aprendido que el amor verdadero no conoce barreras sociales, que el coraje de luchar por lo que se ama puede mover montañas, y que a veces las mayores bendiciones de la vida vienen disfrazadas de desafíos. Respiren la ligereza de este final. Nada de gritos, nada de drama innecesario. Solo reconocimiento, amor verdadero y una familia que se encontró a través del dolor y se fortaleció a través del amor. Arturo había aprendido que la verdadera fuerza no estaba en nunca caer, sino en tener a alguien que creyera en su capacidad de levantarse. Clara había aprendido que su valor no dependía de la aprobación de los demás, sino de la certeza de que estaba amando y siendo amada de forma genuina. Y Lucía había ganado no solo una nueva madre, sino un ejemplo de que el amor verdadero existe y vale la pena luchar por él. Mientras el sol se ponía una vez más sobre la mansión, que ahora era un verdadero hogar, Arturo tomó la mano de Clara y susurró: «Gracias por enseñarme a caminar de nuevo». Clara sonrió, entrelazando sus dedos con los de él. «Gracias por enseñarme a volar». Y así, 2 almas heridas que se encontraron en el momento más oscuro de sus vidas, descubrieron que juntas podían crear una luz capaz de iluminar cualquier oscuridad. Fin. Una historia sobre segundas oportunidades,
sobre el poder transformador del amor verdadero y sobre el coraje de luchar por lo que realmente importa. Porque a veces es necesario caer para aprender a volar, y es necesario perderse para encontrarse verdaderamente.